Pues buenos días a todos, buenas tardes aquí en Madrid. Y bueno, yo voy a empezar compartiendo mi pantalla y lo que pretendo hablaros hoy del neuroliderazgo y cómo el neuroliderazgo va a permitir construir organizaciones inteligentes y resilientes. Entonces me gustaría empezar un poco con una reflexión compartiendo de en qué momento estamos. Fijaros, estaréis conmigo que el COVID-19 nos ha implantado teletrabajo en todas las organizaciones, ha agilizado todo el tema de la digitalización y trae una gran incertidumbre económica. También el COVID-19 nos ha cambiado nuestro día a día, ha potenciado las compras online, la formación desde casa, las reuniones virtuales, ha cambiado el concepto del entretenimiento, ha cancelado totalmente el tema de viajes y movilidad y nos ha traído una gran preocupación con respecto a la salud, tanto nuestra como la de nuestros familiares. Por tanto, estamos en un momento donde en una sociedad hiperconectada y digitalizada, donde las empresas van a basar su competitividad en el uso eficaz de toda esta tecnología y en la capacidad de transformar digitalmente sus organizaciones. Y estamos inmersos a la vez, además de lo del COVID-19, estamos inmersos en una revolución tecnológica exponencial. Y a mí me gusta mucho dedicar un par de minutos a decir qué es esto de revolución tecnológica exponencial. Fijaros, hasta ahora lo que hemos hecho es evolucionar linealmente. Se han producido determinados momentos, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, y en esa evolución lineal éramos capaces de decir qué es lo que iba a pasar dentro de 3 o 5 años. Lo que viene ahora mismo es exponencial. ¿Qué quiere decir? Que de repente aparecen organizaciones que se llaman organizaciones exponenciales que en 4 años son capaces de generar el mismo valor que en 20 años. Y también es un momento donde convergen muchas otras tecnologías, realidad virtual aumentada, impresión 3D, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, casas inteligentes, coches inteligentes, ¿verdad? Objetos inteligentes. Fijaos, se dice que en el 2019 había del orden de 8.000 millones de objetos conectados a Internet. Fijaros, y en 3 años, en el 2023, va a haber del orden de 14.000 millones. Y ya existe toda una tecnología que es la 5G, que nos va a permitir que estos objetos estén hablando entre sí. Y tenemos el Big Data que es el petróleo del siglo XXI. ¿El Big Data para qué? Para tener cuanto más información de nuestros clientes para que seamos capaces de tomar decisiones en tiempo real y de ofrecer servicios personalizados. Y llega la inteligencia artificial. Se dice que el mundo, los próximos años, va a ser un mundo donde la inteligencia artificial y los sistemas expertos van a estar en todas partes. Y entonces, con este contexto que estamos viviendo, ¿cómo podemos, a día de hoy, competir con las organizaciones exponenciales? Pues la manera es pasar de una mentalidad incremental a pasar a una mentalidad exponencial. ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de una mentalidad incremental, de lo que se trata es de pensar, cuando tenemos una mentalidad incremental, es que estamos pensando de hacer algo mejor, de mejorar nuestro producto o servicio, pues un 10% o un 20%. Y esta sería una mentalidad propia de lo que son los modelos industriales. En cambio, cuando hablamos de mentalidad exponencial, estamos pensando en multiplicar por 10. ¿Y eso qué significa? Significa que en lugar de pensar en hacer algo mejor, estamos planteándonos hacer algo diferente. Y para eso, en lugar de enfocarnos en mejorar nuestro producto y servicio, lo que hacemos es poner foco en el problema. ¿Qué problema está solucionando nuestro producto y servicio? Y esta mentalidad exponencial es la mentalidad propia de los modelos digitales.
Fijaros, por tanto, en este momento, con esta revolución tecnológica y con toda esta situación también que ha acelerado el COVID, lo que necesitamos es hacer una transformación de nuestras organizaciones. ¿Y por dónde podemos empezar? Primero, pues deberemos pasar de las organizaciones tradicionales que tienen una estructura jerárquica, estática, organizada en silos, en unidades de negocio y donde las tomas de decisiones se hacen de arriba a abajo, a pasar a organizaciones mucho más horizontales, organizaciones que se llaman organizaciones líquidas, ágiles, formadas por una red de equipos multidisciplinares que son capaces de tener ciclos de aprendizaje muy rápidos y son capaces de tomar decisiones por su cuenta. Si pensamos un poco en la evolución del liderazgo al cabo de los años, hemos pasado de la era industrial, donde el poder era el control, donde todo era sistemático, medido, ¿no? Medible y de alguna manera a más producción, más recursos. En la era industrial hablamos del gerente que es capaz de gestionar recursos, gestionar tareas. Y de la era industrial pasamos a la era de la información, donde ya se empieza a hablar del manager, ¿no? Esa persona que además de ser capaz de gestionar recursos, es capaz de gestionar personas. Aquí se empieza a hablar del líder coach, de la inteligencia emocional, y aquí el poder es el conocimiento. Y hablamos de un líder que es visionario, es decir, un líder que era capaz de decirnos qué es lo que va a pasar dentro de 3 o 5 años. Era capaz de tener seguidores. Y ahora mismo se está diciendo que estamos transitando de la era de la información a la era de la imaginación, donde el poder son las ideas, donde hablamos de un líder creador, un líder innovador, que es capaz de gestionar el conflicto dentro de los equipos. Es un líder que reconoce su vulnerabilidad, reconoce que no sabe, pero se rodea de equipos donde el liderazgo es compartido en función del proyecto. Por tanto, el segundo paso que debemos de hacer es en cambiar el estilo de liderazgo y pasar de un estilo de líder visionario a un líder innovador, que es capaz de gestionar equipos multidisciplinares, que tiene labores y funciones de mentoring y de coaching y que inspira a los demás. El tercer paso sería definir nuestro mapa de competencias. ¿Qué competencias necesitamos desarrollar en un contexto como el actual? Fijaros, estaréis conmigo que casi todas las compañías están trabajando, ¿no?, y desarrollando competencias digitales. Lo siguiente es hablar de capacidad analítica, es decir, esa capacidad de sacar la inteligencia de los datos. Sacar esa inteligencia de los datos que nos va a permitir, en un momento dado, tomar decisiones en tiempo real. La siguiente sería inteligencia social, capacidad de interactuar en las redes sociales. Y por último, inteligencia colectiva, como esa manera de gestionar el conocimiento interno, esa manera de recoger todas las ideas y desarrollar toda esa inteligencia colectiva dentro de la organización. Y que casi todas las compañías están desarrollando estas competencias. El siguiente paso es, primero, desarrollar el pensamiento crítico. Cuestionarse cómo estamos haciendo las cosas. Empezar a plantearse nuevas preguntas. Otra de las competencias es la creatividad, crear espacios, ¿no?, donde las personas tengan ganas de aportar ideas y algunas de esas ideas se conviertan en proyectos de innovación. Y esta innovación, en lugar de que esté en un único departamento, es una innovación que tiene que estar en toda la estructura de la organización. Y por último, agilidad. Agilidad, esa capacidad de sacar productos y servicios en tiempos mucho más cortos. ¿Para qué? Para ser más competitivos. ¿Y cómo podemos hacer todo este recorrido en el contexto actual? Pues la manera será construyendo
organizaciones resilientes y ágiles. Fijaros, para construir organizaciones resilientes y ágiles, lo que tenemos que empezar, fijaros, a sobrevivir en el contexto actual y además aportar nuevas ideas. Gestionar la incertidumbre y además buscar nuevas soluciones. Y como decía Cintia en su presentación, aprender de los fracasos y entender que los fracasos forman parte de lo que es tomar decisiones en tiempo real. Por tanto, para construir organizaciones resilientes y ágiles, necesitamos crear espacios de innovación dentro de las organizaciones, implantar nuevas formas de trabajar, incorporar las metodologías ágiles en toda la organización, aprender de los fracasos como formando parte del proceso de innovación. Y por último, actuar, aprender y adaptarse, que es diferente de lo que hacíamos antes, que era planificar. Por tanto, porque lo que se trata es, con todo este tema, es empezar a abordar ver nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Y a mí me gusta mucho algo que dice Gerd Leonhard: fracasa rápido, fracasa barato e inténtalo de nuevo. Y este es el espíritu que tenemos que trasladar dentro de nuestras organizaciones. Por tanto, de lo que se trata es cómo, con todo escenario, cómo puedo poner en valor todo lo que he hecho hasta ahora, toda mi experiencia, de cara a atraer a las nuevas generaciones y de cara a este futuro tan cambiante. ¿Y qué aporta el neuroliderazgo a todo esto? Fijaros, en los últimos 10 años no han cambiado enormemente los modelos de liderazgo. En cambio, hay más de 30.000 científicos investigando cómo funciona el cerebro. No tendría sentido no poder aplicar todo este conocimiento del cerebro en el mundo del liderazgo y las organizaciones. Por tanto, el neuroliderazgo lo que es aplicar los avances de la neurociencia al mundo de las organizaciones. Y el neuroliderazgo nos va a permitir crear espacios de innovación y colaboración. Nosotros creemos claramente que un buen funcionamiento del cerebro es la mejor herramienta para el líder. ¿Por qué? Porque empodera al individuo, le da la posibilidad de entender cómo funciona su cerebro y a partir de ahí que asuma la responsabilidad de poner en las mejores condiciones su cerebro para trabajar o para aportar ideas. Apuesta por un líder saludable, un líder que ha desarrollado nuevos hábitos asociados a la salud física, mental y emocional. Construye culturas colaborativas, culturas donde las personas tengan ganas de aportar ideas y donde se desarrolle toda esa inteligencia colectiva de la organización. Y por último, da la bienvenida a la diversidad como la mejor manera de tener otras perspectivas, como la mejor manera de atraer a las nuevas generaciones. Por tanto, si pensáramos qué tipo de neurolíderes necesitábamos, me gustaría hablar de 3 competencias claves. La primera, líderes resilientes, líderes que sean capaces de enfrentarse a situaciones difíciles con la actitud más positiva. ¿Resilientes para qué? Para que sean capaces de gestionar la incertidumbre. Y resilientes para que aprendan de los errores. La segunda competencia es líderes ágiles. Líderes que sean capaces de desarrollar el pensamiento crítico, que se hagan nuevas preguntas, que tomen decisiones en tiempo real y que trabajen su capacidad de aceptación. Y por último, líderes creativos, líderes que sean capaces de abrirse a nuevas posibilidades, que aporten ideas para resolver problemas y que sean capaces también de pensar fuera de la caja. ¿Y por dónde empezamos? Pues si hablamos de cómo desarrollar la resiliencia desde el punto de vista de la neurociencia, podríamos empezar pensando en, bueno, ¿cómo
¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando está en situaciones difíciles? Fijaros, nuestro cerebro funciona en modo recompensa o modo amenaza. Cuando está en modo amenaza, lo que ocurre es que se segrega adrenalina y cortisol. Es cuando estamos muy estresados, muy angustiados, muy irritados. Y aquí, cuando nosotros estamos en este modo de amenaza, quien toma el control es la amígdala. La amígdala, que es una parte del cerebro que nos ha permitido sobrevivir como especie. ¿Qué pasa cuando la amígdala toma el control? Que toma recursos de todas las partes del cerebro, entre ellas de la corteza prefrontal, esta parte del cerebro que es fundamental para las funciones cognitivas. Por tanto, el neurolíder sabe que cuando él está estresado o angustiado, no está en las mejores condiciones para tomar decisiones ni para aportar nuevas ideas. En cambio, cuando estamos en modo recompensa, lo que se segrega es dopamina y serotonina. Es cuando sentimos entusiasmo, vitalidad, estamos motivados. Y el activar el sistema de recompensa en el cerebro se activa pues, cuando hacemos ejercicio físico, cuando comemos, con el sexo, viendo películas. Pero ¿qué pasa? Que todo esto que he comentado es la manera de activar el sistema de recompensa a corto plazo. Lo que sabe el neurolíder es que lo interesante es activar este cerebro en modo medio y largo plazo. ¿Cómo lo hace? Pues planteándose cuál es el propósito, cuáles son los nuevos retos y cuáles son los nuevos objetivos. Por tanto, será muy interesante saber cómo somos capaces de pasar de tener el cerebro en modo amenaza a tener el cerebro en modo recompensa. El modo recompensa. Entonces, el neurolíder sí que sabe cómo calmar el cerebro. La calma del cerebro significa segregar oxitocina y serotonina, estar en silencio, en meditación, hacer lecturas, la música, estar con los amigos. Eso calma el cerebro. Por tanto, el neurolíder va a ser capaz, va a saber cómo sus comportamientos, qué impacto tienen sus comportamientos en los cerebros de los demás. Aquí está Richard Davidson, que es un neurocientífico que ha investigado, lleva toda la vida investigando cuáles son los efectos para el cerebro de la meditación y del pensamiento positivo. Y ha comprobado que la meditación activa un área del cerebro asociado con las emociones positivas. También disminuye la activación de la amígdala, modulando las reacciones emocionales. La meditación aumenta nuestra capacidad de atención y está comprobado científicamente que una respiración lenta, pausada y nasal regula nuestros estados emocionales. Y para desarrollar la creatividad es interesante saber que más del 47, fijaros, más de un 47% de nuestro tiempo estamos divagando. Y está comprobado que las personas cuyas mentes divagan encuentran un 40% de más respuestas a un problema que aquellas personas que solo intentan llegar a la respuesta correcta. Mark Beeman y su equipo, que han estado investigando mucho cómo funciona el cerebro en modo creativo, distingue dos tipos de pensamiento. Pensamiento analítico frente a pensamiento creativo. El pensamiento analítico es cuando nosotros abordamos un problema de forma sistemática, planteándonos qué posibles soluciones podemos tener. Cuando estamos activando este pensamiento analítico, lo que se activa es la corteza prefrontal, esta parte de aquí, y el lóbulo occipital, la parte del cerebro que se encarga de procesar toda la parte visual. Pues bien, lo que sí que comprobó es que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una idea repentina, se activan distintas partes del cerebro. En lugar de estas que he mencionado, cuando tengo una idea repentina, lo que se activa es el lóbulo temporal anterior, esta parte que está por encima de la oreja derecha. ¿Y qué comprobó el equipo de Beeman? Lo que comprobó es que cuando nosotros activamos el pensamiento analítico, ¿vale?, bloqueamos esa capacidad de tener un pensamiento creativo.
lo que también comprobó es que cuando estamos angustiados y estresados no somos capaces de tener pensamientos creativos. Fijaros, y también quiso investigar qué es lo que ocurre cuando tenemos estos momentos ajá, lo que se llaman momentos insights, momento eureka. Y ya os he comentado que se activa esta parte del cerebro, el lóbulo temporal, pero lo que ocurre en el momento que tenemos una idea repentina, hay un momento de máxima actividad en el cerebro que se traduce en ondas gamma de alta frecuencia. Pero lo que comprobó que es para tener ideas, insights, para tener momentos, ajá, lo que tiene que ocurrir momentos antes, un segundo antes, el cerebro tiene que estar en ondas alfa. Es decir, tiene que estar en un modo más relajado. Por tanto, fijaros lo importante que es para tener ideas creativas, ¿no? Lo de ser capaz de calmar nuestro cerebro, de relajarlo. Los insights, tener insights, liberan adrenalina, serotonina y dopamina. A mí me gusta mucho una frase que dice Albert Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque la imaginación es infinita y el conocimiento no. Y también me gusta otra frase de Benjamín Disraeli que dice: piensa en grande, no vas a llegar nunca más allá de tus pensamientos. Por tanto, ¿cuáles son los siguientes pasos? Primero, una de las cosas que también es fundamental, tener una actitud positiva. Y esto desde el punto de vista de la neurociencia, ¿en qué se traduce? Fijaros, aquí voy a hablar del nivel de tres hormonas. La dopamina como la hormona de la energía, de la pasión, la serotonina, la hormona del bienestar, y la oxitocina, la hormona de la confianza. Por tanto, vamos a ver qué tipo de actitudes, de estados emocionales provocan qué niveles en estas tres hormonas. Por ejemplo, la alegría, pues serotonina por las nubes. La ansiedad, pues todo un desastre, un pequeño desastre. Depresión, bastante desastre. Y amor, todo para arriba. Entonces, lo más importante, lo más interesante ahora que podría ser es sentir amor, pasión por lo que haces, pasión por tu trabajo, pero claro, eso es un poquito complicado. Entonces, si no tenemos pasión o seguimos sin estar muy enamorados de nuestra vida, pues lo que yo recomiendo, por ejemplo, pues es reírse un poco. Hombre, para reírse no se tienen que tener 4 hijos. Pero fijaros, es de verdad que la neurociencia demuestra que simplemente reír, tener una sonrisa en la cara, es muy favorable para ver el mundo lleno de posibilidades. Lo siguiente es, fijaros lo que demuestra la neurociencia, hacer ejercicio es tan importante para el cerebro como para el corazón y el cuerpo. Y cuando yo estoy hablando de ejercicio, no quiere decirse solamente correr. Ejercicio puede ser dar un paseo, el bailar. Fijaros, el hacer ejercicio mejora tu capacidad de memoria y tu capacidad de atención. Aumenta los niveles de dopamina, serotonina y oxitocina. Reduce los riesgos de demencia. Fijaros, libera endorfinas que alivian el estrés y además se ha demostrado con pruebas claras, con experimentos, que generan nuevas neuronas en el hipocampo, lugar del cerebro que tiene mucho que ver con la memoria. También mantener relaciones sociales. Se habla de que la oxitocina es la hormona del amor, la hormona de los vínculos, es la responsable de que amemos, de que seamos fieles, compasivos. Fijaros, y solamente tener relaciones sociales potencia está directamente relacionado con esa sensación de confianza, ese sentimiento de confianza y de generosidad en las personas. Por último, solamente quería decir que se necesitan neurolíderes y más actualmente para inspirar, para gestionar toda esta incertidumbre, para ver nuevas posibilidades y para construir organizaciones ágiles y resilientes. Y hasta aquí deciros muchas gracias por toda esta atención y estoy abierta a cualquier
comentario que tengáis o cualquier pregunta. Gemma, estamos muy atentos a tu presentación. Recién estábamos escuchándote con mucha atención y tenemos algunas preguntas para formularte. Recién te escuchábamos que hablabas la diferencia entre el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. ¿Considerás en lo personal que las organizaciones a la hora de realizar una búsqueda laboral, cuál de los dos pensamientos es el en el cual prestan más atención, en el cual focalizan y en cuál deberían focalizar? Pues antes se ponía mucho foco en buscar capacidades, ¿no? Capacidad analítica, de razonamiento. Se hacía mucho hincapié en buscar ¿no? gente con un cociente intelectual muy alto, ¿verdad? Los mejores currículums de las universidades. Y ahora ha cambiado completamente. Ahora lo que se busca es el cociente emocional. Esas personas que son capaces, ¿no? de establecer relaciones sociales, esas personas capaces de negociar. Por tanto, si habláramos entre pensamiento analítico y pensamiento creativo, creo que a día de hoy lo que se está buscando son personas que sean capaces de aportar ideas, de aportar otros puntos de vista, ¿no? Por tanto, a tu pregunta iríamos a personas que sean más creativas. ¿Y considerás en este sentido que las organizaciones contemplan la importancia de los estados anímicos? Recién lo describías perfectamente con un detalle de las hormonas y cómo impacta cada una, y recién lo veíamos en estos gráficos de los niveles que mostrabas. Teniendo en cuenta cómo impacta todo esto neurológico en cada uno de nosotros, ¿somos tenidos en cuenta desde nuestras condiciones propias, anímicas, neurológicas, para una organización, o es un tema que todavía no le dan la importancia y la relevancia que tiene? No, creo que todo lo contrario. Ahora mismo lo que se está... Fíjate, antes no se preguntaba tanto a los empleados, pero ahora se está hablando de experiencia de empleado. Se está diciendo, no, se está diciendo qué es lo que viven y sienten nuestros empleados. ¿Y por qué se está haciendo? ¿Eso qué significa? Que en estas organizaciones, en estos equipos que hemos hablado de multidisciplinares, lo que se hace es preguntar, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? O sea, hay mucha más conversación, mucha más escucha de cómo se sienten los equipos, porque es fundamental, ¿vale? Este aspecto es fundamental a la hora de que sean equipos que funcionen muy bien, ¿no? Que funcionen con estas metodologías ágiles, ¿no? Y también te pregunto, en este contexto que estamos viviendo no solamente aquí en Buenos Aires, sino es a nivel mundial, ustedes allá en España también, con este contexto de pandemia donde el distanciamiento ya no es una elección, sino que es obligatorio, y con donde también los encuentros laborales se redujeron, digamos, a lo que es la tecnología y la virtualidad, y hemos perdido este contacto de lo humano. En este caso, recién hablabas de la dopamina y cómo esto se desarrolla, digamos, a través del contacto humano, y en este contacto virtual, ¿cómo podemos hacer para generar dopamina? Bueno, pues es más complicado. Pero lo que sí que se puede hacer es, de alguna forma, pues tener reuniones virtuales más informales. Es decir, no solamente utilizar reuniones donde estamos viendo la parte operativa, sino, oye, vamos, ¿no? Y en muchas organizaciones están haciendo, ¿no? La hora del café, o bueno, compartir otras cosas de otra forma muy diferente, y eso genera, ¿no? Y suple lo que podría ser ese momento café, ¿no? Donde te vas con alguien a tomar un café y te cuenta un poquito cosas de su vida personal, ¿no? Entonces, con reuniones informales yo creo que se puede intentar suplir esa carencia. También las organizaciones están pensando claramente, de las 5 jornadas laborales, pues dedicar alguna jornada a ir a la oficina, para no perder ese contacto de alguna forma humano, ¿no? Manteniendo la distancia social, pero sí que se están planteando hacer reuniones también presenciales en las organizaciones, pero de una forma muy organizada, para que se cumplan las condiciones de seguridad.
Seguro, los protocolos vigentes al momento, por lo menos hasta ahora. Veremos cómo evoluciona. Gemma, agradecerte tu presentación, agradecerte tu tiempo y de esta manera te despedimos. Será hasta muy pronto, sin dudas, porque ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado y seguramente quedan muchos conceptos más por desarrollar. Muchas gracias.